El día de hoy pues les traemos una infografía acerca del cocodrilo Orinoco. En esta presentación hablaremos de los siguientes puntos, se podría decir, acerca de lo que tiene que ver con el cocodrilo Orinoco. En esta clasificación lo que hicimos fue con mi compañero crear una tabla donde se viera de una manera más práctica y se pudiera entender de una mejor forma lo que tiene que ver con esta clasificación. Características principales del cocodrilo intermedio, más conocido como el cocodrilo del Orinoco. El cocodrilo del Orinoco es considerado el mayor depredador de América Latina y una de las mayores especies de cocodrilo, con una longitud máxima registrada de 7 metros. En los últimos 50 años no se ha medido ningún ejemplar de más de 5 metros, y ya en el caso de las hembras, la mayor longitud registrada ha sido de 3,63 metros. Al momento de su nacimiento, las crías pueden rondar alrededor de 28 centímetros de longitud. De esta forma, actualmente se conoce que los machos miden de 4,1 a 4,5 metros, siendo los machos más grandes que las hembras, puesto que las hembras solo llegan a medir actualmente más o menos 3,63 metros. El cuerpo del cocodrilo en la parte del tronco es más robusta y aplanada, es más ancha en la parte central que en las extremidades y la cola tiene una forma prismática, ancha y musculosa en la parte anterior, y se va estrechando y comprimiendo lateralmente de manera progresiva hacia la punta. Las extremidades posteriores son más robustas, con 4 dedos conectados por una membrana interdigital bien desarrollada, mientras que las extremidades anteriores son menos robustas y llevan 5 dedos sin membrana. La piel de las piernas, el cuello y los costados está cubierta con pequeñas placas dérmicas que pueden ser redondeadas, ovaladas, y la sínfisis mandibular al nivel del sexto diente y la contracción del hueso maxilar que coincide con el cuarto diente son característicos de la familia Crocodilidae. La mandíbula superior se compone de 18 dientes en cada lado, mientras que la inferior de 16 dientes. Las cabezas son grandes y cuentan con un hocico largo, aplanado y alargado. Sus fosas nasales se encuentran en la punta y se proyectan hacia arriba. Esto les permite respirar mientras se desplazan en el agua, puesto que dependen del oxígeno del aire y su principal forma de desplazamiento, por lo que dependen de esta adaptación especial para pasar de una manera más incógnita. En cuestión a la distribución geográfica, el caimán del Orinoco, como se le conoce en Venezuela, o caimán llanero, o cocodrilo del Orinoco, como se conoce en Colombia, es una especie endémica de la cuenca del río Orinoco que atraviesa estos dos países. En lo referente en la distribución en Colombia, habita en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare, Arauca y en el Guaviare, y en el río Inírida del Guainía. En lo referente al estado de conservación, el caimán del Orinoco está clasificado en la categoría de peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es debido a la caza furtiva, el consumo de sus huevos y la falta de un hábitat óptimo para su crecimiento poblacional, lo cual amenaza su supervivencia. Además, debido a sus bajos niveles poblacionales y saqueo de sus nidos, aunque sea en pequeña escala y sin motivos comerciales, estos son factores que aún hoy afectan significativamente a esta especie, impidiendo su recuperación efectiva. También se ven afectados por amenazas no antrópicas sobre esta especie. Es la depredación de nidos y neonatos por parte de peces, aves y lagartos, lo que ocasiona que muera aproximadamente el 90% de ellos. Hábitat del cocodrilo Orinoco. Este cocodrilo se puede decir que es un cocodrilo de agua dulce, a diferencia de otros cocodrilos que son de agua dulce y salada. Este también demuestra una gran preferencia por los ríos grandes, que también se le puede ver en las zonas que se inundan, y además también se lo puede encontrar en los llanos de Venezuela. Durante una temporada de sequedad, se podría decir, estos se esconden en huecos que ellos mismos hacen en la tierra. En el pasado, en sus poblaciones existían a lo largo de la cuenca del Orinoco y en Colombia y en Venezuela. Esto también ocupaban como las principales, se podría decir, ríos de gran cauce y aguas turbias también. Sin embargo, hoy en día permanecen como una forma de conjunto, se podría decir, de pequeñas poblaciones y están aisladas y están ubicadas fundamentalmente en hábitats marginales. Estos cocodrilos los podemos encontrar como en los estados o departamentos de Bolívar, de Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, Cógedes, Amazonas, Anzoátegui, en Venezuela. También podemos encontrarlo en Vichada, Meta, Casanare, Arauca y en Guaviare y en el río Irinida que discurre en el departamento de Guainía en Colombia. Entonces son como los dos tipos de departamentos que se pueden encontrar en esos dos países. La alimentación del cocodrilo Orinoco
se puede decir que es carnívoro, que obtiene sus presas mediante la cacería al acecho, es decir, que espera dentro del agua sus presas para atacarlas y poder alimentarse de ellas. El cocodrilo adulto, este ya se alimenta principalmente de lo que son peces y ocasionalmente se da pues a la alimentación de algunas tortugas también. Ya los más jóvenes, ya estos son como que se alimentan de lo que tiene que ver con peces e insectos, pero prácticamente la alimentación de estos cocodrilos se basa en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya lo que tiene que ver con la reproducción de estos cocodrilos es por mediante de huevos. Digamos, las madres hacen un nido que puede ser un hueco en la arena o una pequeña montaña de tierra y hojas secas, hierba y otras partes de la vegetación. Usualmente este nido está como construido cerca del agua y es donde la hembra pues desova. Como en otros reptiles, en los cocodrilos la temperatura de la incubación puede determinar el sexo. En muchas especies, mientras que los huevos son incubados por el calor del sol o la descomposición de las hojas, la madre permanece cerca del nido en la tierra o en el agua, pero usualmente nunca muy lejos de sus huevos. Como decía anteriormente, este cocodrilo pone sus huevos en agujeros. Digamos, se podría hablar de que unos días antes de la puesta, la hembra busca un lugar adecuado para acabar el nido que hablábamos anteriormente y colocar sus huevos allí. Este comportamiento se puede ver desde la primera semana de enero más o menos, según lo que investigamos, y la hembra excava un nido con sus patas traseras. Por lo tanto, se puede decir que las hembras que tienen más grandes sus extremidades traseras tienden a hacer sus nidos un poco más grandes que las que tienen lógicamente sus patas más corticas, por decirlo así. Esto hablando más o menos un promedio acerca de la profundidad de estos nidos puede ser acerca de unos 30 centímetros en el eje menor y aproximadamente unos 35 centímetros para el eje principal. Y la profundidad pues se puede variar, pero más o menos alrededor se puede hablar de unos 42,5 centímetros para lo que tiene que ver los nidos. Por último, en cuanto a la importancia ecológica de este cocodrilo, se debe tener en cuenta que este, al ser el mayor depredador de América Latina, se encuentra en lo más alto de la cadena alimenticia y por ende cumplen la función de regular otras especies como lo son los mamíferos y reptiles que allí habitan. Y a su vez hacen de presa cuando se encuentran en los nidos y de neonatos, sirviendo de esta forma de alimento para peces, aves y lagartos que allí se encuentran. Además, sus excrementos dejados en los ríos y planicies de inundación son fuente de nutrientes para algas y el zooplancton, los cuales a su vez son alimento para varias especies de peces. Y así de esta forma son grandes contribuyentes en la red trófica donde ellos habitan. Bueno, profe y compañeros, eso ha sido todo pues,